carpeta. De vuelta con Cerrando la Noche y como ya es costumbre para esta parte del programa damos pasos a nuestros invitados y nuestras invitadas. Esta noche nos acompaña el doctor Ciprián Reyes, quien es presidente del Partido Democrático o Demócrata Dominicano, pero además es candidato a la presidencia por esa organización política. Buenas noches, doctor. Buenas noches, Junior. Buenas noches, Bienvenido. distinguidos panelistas que están con nosotros esta noche. Agradezco y aprecio la invitación. Saludo a la gente de este canal, al doctor Julio Jacín, a todos ustedes. Y me es un honor para mí estar con un analista del calibre de Junior, que le he visto crecer, abogado, comunicador. Me decía ayer que no era periodista, pero sí, yo creo que para ser periodista lo que hay que hacer es leer mucho y la segunda parte leer mucho. Entonces él es un gran comunicador. Gracias. Bueno, gracias por los que nos toca. De entrada nos gustaría saber, antes de adentrarnos a los temas netamente políticos, ver el tema del partido. ¿Su partido es una organización debidamente reconocida? Sí, fíjate qué pasa. Nosotros tuvimos, ese partido demócrata viene de Washington, en una maestría en defensa y seguridad de las Fuerzas Armadas, me hicieron el llamado. Lógicamente que en ese proceso, recuerden que yo venía a los canales de televisión, yo tuve, cuando vengo de Washington, apoyo y tomo la decisión de, en principio, como decía un amigo hace un momento, que los partidos, los gobernantes comienzan bien. Cuando pasa con Danilo el proceso, solamente reconocieron a Morrison, que fue una decisión del Tribunal Constitucional, y a Minú, y porque la ley de partido 3318 fue una ley que es creada por Danilo para un tema de perjudicar la vida a Leonel, y hoy la ley también fue modificada, esa ley, y la ley de 15 y 19 fue modificada y tenemos la ley 3318. ¿Qué pasa? La Junta me llama hace 7 meses y me dice, mira, lo que tú trabajaste fue con la ley vieja, tienes que traerme la estructura completa, eso se sometió y estamos esperando a mayo para que nos den la decisión definitiva y nosotros poder participar con candidatura propia. De todo modo, en este momento estamos en el nivel congresual y municipal, porque el nivel presidencial es otra cosa, y precisamente ahora, el 15, estoy inaugurando el local en La Piña y saludando a la gente de La Piña porque vamos a llevar la candidatura de un candidato a senador que también vamos a promover. Y próximamente estaremos también ratificando la directiva de la provincia de Santo Domingo, que es una provincia muy grande, y fortaleciendo toda la provincia. Próximamente también estaremos en Santiago, porque estamos trabajando los regidores, diputados, alcaldes y senadores, y hacemos un llamado de aquí a las personas que quieran ser diputados, regidores o senadores, que este partido está abierto. También tenemos una alianza con la comisión opositora, con Peñaguaba, que va a permitir que los partidos, movimientos y partidos aún no reconocidos participen en este proceso, pero ese proceso tiene que ser validado por la Junta y la Junta va a aprobar esta candidatura. Y hay una plataforma, y aprovecho de aquí para felicitar a Peñaguaba, que pronto nos estaremos juntando esta semana, para trazar una serie de compromisos y pautas. Pero el candidato que va a ser electo, por ejemplo, en la circunscripción número 1, tiene que tener las condiciones y se le va a dar la logística y el apoyo, porque sin unidad no podemos garantizar un proceso al 24 que permita sacar, en el caso de que el presidente Abinader falle, sacarlo del poder. Observo, hace unos días llegó a mi oficina un documento, un emplazamiento a cumplimiento de un acuerdo que había suscrito el Partido Demócrata Dominicano con el Partido Revolucionario Moderno. Y me llama la atención el hecho de que aún el partido no estando reconocido, está suscribiendo acuerdo como entidad política. ¿Cómo ver esto? Y de hecho no es el primer acuerdo, parece que firmas, porque según las informaciones ya tuviste acuerdo con el Partido de la Liberación Dominicana. Permítanme, muy importante esa pregunta, y precisamente en el documento que les traje a ustedes, que ustedes lo van a leer, en su párrafo, quisiera que usted mismo me lo leyeras. Pero bueno, sí, no, pero es importante porque tiene que arrojar luz. Hay un párrafo que contesta esa pregunta suya.
Vamos a irlo buscando. Que quiero verlo. Escúcheme porque no, el párrafo, por cuanto las partes. Bueno, pero mientras, Sí. mientras lo encuentra... Sí, bueno, la cuestión es que cuando se firme ese acuerdo, que se firme en fecha 29, faltando 5 días para elecciones, 29 para el 30, ambas partes tenían conocimiento de que el partido estaba en una fase de reconocimiento en la Junta. Deme un segundito. Tú dices que se firmó faltando 5 días para las elecciones. Se firme 29. ¿Eso es suficiente para volcar esa cantidad de votos que usted tenía o su partido tenía en favor de la candidatura de Luis Abinader en ese momento? Sí, vamos a llegar ahí. Pero aquí ya hay un párrafo que yo necesito que ustedes lo tengan claro, porque es muy fuerte. Ok. Pero tranquilo, siga con la exposición, después ubicamos ese párrafo. Porque Ok, muy importante la pregunta. Cuando se dé esta situación, recuerden que yo tenía una alianza con el presidente Danilo Medina. Ya. Y Danilo Medina había dicho en el programa con Yana que se iba a referir al tema de la reelección. Pero eso pasó. ¿Qué resulta? Vamos aquí. ¿Por qué rompemos con Danilo Medina y por qué llegamos a apoyar a Luis Abinader? Nosotros tenemos una estructura en las 32 provincias, en los 158 municipios y los 245 distritos. En las 32 provincias tenemos estructura análoga digital de 30 personas, en los 158 municipios estructura de 25 y en los 145 distritos estructura de 20 personas. Usted tiene una estructura análogo digital y eso te permite. El caso de Luis Abinader hubo que buscar 20.000, nosotros teníamos una estructura, 30.000 mascarillas, a montar la camioneta y todos los vehículos que había que hacer para montar esta logística y poder respaldar que los votos y mandar a votar. ¿Qué pasa? Habían 2 encuestas que daban a Luis ganador, la encuesta Galos y una del Diario Libre. Pero ¿qué pasa? Yo quiero que reflexionemos aquí, muy buena pregunta. Nadie que esté ganado a 105 días de unas elecciones, si él estaba asegurado. Aquí yo quiero que ustedes entiendan, el PRM solo como partido sacó 1.3 millones. Ese 7% a 8% que lo llevó al poder en primera vuelta lo aportamos los aliados. La noche que ganamos el 5, que todo era luna de miel, Paliza, Franklin García Fermín y Elvis Duarte me dicen, ustedes nos representaron el 10% de los votos para ir en primera vuelta. Recuerden que nosotros venimos de un proceso político. Yo soy un liderazgo social del trabajo social. Yo me meto en política precisamente a partir de 2017. Lanzo el partido que vengo de Washington, pero nuestras estructuras son verificables. Por ejemplo, si usted ahora mismo hace un tanteo con el Twitter, se va a dar cuenta. Nosotros tenemos un Twitter que tiene 2 días. Lo han visto más de 50.000 personas. El presidente Luis Abinader tiene un Twitter que lo puso el día de la Cumbre Iberoamericana y no ha llegado todavía a superar. Nosotros tenemos, cuando el presidente tiene un Twitter de 2.000 o 3.000 personas, nosotros lo superamos con crece varias veces. Entonces, ¿cómo se miden las estructuras? Ahora mismo la plataforma de Twitter, ustedes la pueden verificar, los Twitter míos solamente Bukele está por encima de mí, en la estructura análoga, en la estructura digital. La estructura análoga, nosotros vivimos trabajando 24/7 en los barrios. Y el liderazgo, quien lo valida es el pueblo. Ahora mismo tenemos un proyecto que se llama Marcha Blanca, que se está proyectando para los meses que vienen, porque Marcha Verde fue una estafa, y estamos trabajando directamente con las comunidades. Yo soy un liderazgo de día a día, de medir el liderazgo de la gente. Antes de meternos a Marcha Blanca y evaluar si Marcha Verde fue una estafa o no, doctor, me gustaría saber cómo uno puede medir el aporte que hizo su organización. Lo que usted está buscando está en el por cuánto penúltimo, sobre el proceso de construcción y de reconocimiento del partido que usted representa para obtener la personería jurídica. Correcto. Entonces, ¿cómo verificar el aporte que hace su organización a la victoria del PRM? Me habló de un 10%, pero me imagino que ese 10% será atribuible a todo el bloque que hizo parte de la alianza. Sí, con eso que superamos el llegar a la meta. Ese 10% lo sacamos los aliados, los movimientos, pero con relación al Partido Demócrata, que fue un acuerdo ya, el último acuerdo más importante que había hecho el gobierno, que fue el último, cerrando todo. Como le dije, nosotros tenemos identificado por centro de cómputo, por provincia, por municipio,
y los informes que tenemos en el centro de cómputo de nosotros arrojan que nosotros le aportamos al gobierno más de 100,000 votos. Eso está documentado. Entonces, ¿qué pasa? Por eso, en principio, nosotros habíamos pensado que, y estaban en varios bloques del presidente, y pensamos que estábamos en la primera fase. Por ejemplo, esto no se trata de empleo. Nosotros nos reunimos en Palacio con Paliza, nos reunimos con Franklin García Fermín, nos reunimos con Paliza, nos reunimos también con Nene Cabrera, y se definió una serie de líneas. La última vez que yo fui al presidente fue en septiembre. El presidente y yo nos vimos de manera personal y él me dijo que iba a resolver esto. Yo nunca quise hacer público este tipo de documentaciones, porque la única persona que tiene un documento así, recuerden que nosotros, aquí yo quiero que ustedes sepan que los empresarios que pusieron el dinero para financiar este proyecto están enojados. Incluso hay una persona muy ligada al señor Paliza. Yo personalmente tuve que ponerle unos recursos, que de aquí le envío saludos a la esposa mía que tiene la paciencia de Job, porque vender a Luis no era tan sencillo. Recuerden que estamos en una pandemia y la decisión que toma el partido la toma porque nosotros decidimos salir del PLD. No fue un tema de dinero, porque aquí lo que había era sueño y esperanza. Luis Abinader nos llama a nosotros que lo apoyemos, y yo lo único que les dije al presidente cuando nos llama es que me respete. Entonces nosotros no podemos ahora, después de romper todo lo que hemos hecho, venir a decir a la gente, cuando yo tengo 40 y 50 personas y vamos para 3 años. Por eso es que hemos decidido, y usted apuntaba muy bien, cuando vinieron hace un mes, se notificaron unos actos de alguaciles, ahí se puso en mora al presidente, se puso en mora a Paliza, y estamos listos para la semana que viene lanzar una demanda civil y, en virtud del artículo 154, llevar, el de la Constitución, llevar al presidente y a esta gente, en virtud de ese contrato, a los tribunales. Yo quiero decirle que aquí hay un párrafo que voy a leer. El artículo 1334 del Código Civil establece: las convenciones obligan no solo a quienes se les expresa en ellas, sino también a con todas las consecuencias que la equidad y el uso de la ley dan a la obligación según sea la naturaleza. Entonces nosotros hicimos un trato con el presidente, y esto no se trata de buscar nada, esto se trata de que si nosotros firmamos un acuerdo político y no se cumple, entonces este país definitivamente hay que cerrarlo, hay que respetar. Yo estoy pidiendo que se respeten estos acuerdos que se hicieron y que nos juzguen en base a los aportes de los votos que aportamos al gobierno. Que ya no se trata de nosotros ir al gobierno, porque mi integridad y mi coherencia política no está por encima de un cargo, porque el país está por encima de un cargo público. Bueno, yo pensé, nos quedó claro esa parte. La marcha blanca, ¿y por qué usted dice que marcha verde fue una estafa? Mire, la primera marcha que nosotros hicimos fue aquí en Santo Domingo, y combinamos en el Parque Independencias, donde descansan nuestros padres de la patria. La segunda fue en Santiago. En Santiago, yo le digo, según lo que tuvo Ricardo Nieves, y el discurso lo tuvo Guillermo Moreno, pero yo me doy cuenta y le digo, pero vamos a llevar la marcha verde a un proceso de llevarla a los barrios. En principio esas marchas fueron manejadas, en principio todo el pueblo se volcó. Resulta, si usted analiza la cúpula, porque aquí en este país lamentablemente hay una doble moral de comunicadores enganchados a politicólogos y a todas estas cosas, que tienen una situación con la patria. ¿Qué pasa? Cuando se da el proceso, Luis Abinader se mete en la marcha, hay un 70% de la gente de Luis, y un 70, y unos 5, 10 de los otros partidos, porque la marcha se hace con un objetivo de destruir a Danilo Medina. Cuando llegan al poder el PRM, recuerden que toda la cabecilla de la marcha verde hoy no hablan ni dicen esta boca es mía, están todos ganando dinero, están una lista de gente que jamás piensa en volver. Esto tenía 2 banderas: lucha contra la impunidad y la corrupción. Resulta que hoy el pueblo está huérfano y desprotegido, porque recuerden que Maquiavelo dice que un príncipe que llega al poder con la voluntad popular jamás debe olvidar a sus amigos que son el pueblo. Entonces, ¿qué ha pasado? Que este proceso, la marcha verde, fue una estafa y un engaño al pueblo, porque más nunca ha hablado de los beneficios y las luchas que había. Con relación a esa parte, nosotros tenemos un proyecto que se llama Marcha Blanca sin manchas, sin corruptos, que caben todas las personas, excepto los corruptos y ladrones, porque en esa marcha va la gente decente y honesta que permita una revolución democrática y una revolución ciudadana para nosotros ver cómo vamos a enderezar este país, ya que el presidente
va por un camino que yo creo que es difícil que lo enderece en este momento. Escúchame, Junior, pero mi experiencia me ha dicho con los años que tengo que hay muchas personas que salen a la calle a defender al Estado, a defender al pueblo, en busca de conquista para la sociedad dominicana, pero resulta que esas personas hasta ahora no han defraudado casi todo, hacen acuerdos de aposento, son colocadas en una posición y automáticamente desde que le dan un carguito a esa persona, se olvida del pueblo. Y Marcha Verde no fue la excepción. Hemos tenido otro ejemplo en nuestra historia republicana y lamentablemente seguiremos teniendo ejemplos, porque la gente desde que le dan un carguito, señores, parece que se apegan mucho a esos cargos y se olvidan del apoyo que recibió la sociedad y del pueblo. Mira, hay una situación que yo quiero aclararle a ustedes. En el 78, el pueblo dominicano, de 66, fueron 12 años, salimos de Balaguer. Y Balaguer regresa al poder. Aquí habían 3 líderes que tenían condiciones y que respetaban este país, con diferencias muy puntuales, que eran Juan Bosch, Peña Gómez y Balaguer, pero no eran ladrones corruptos. Nosotros tuvimos un gobierno del PRD con Salvador G. Blanco, todos saben lo que pasó a la Poblada del 84, y termina preso don Antonio Trinidad hace un tiro, que fue un hombre bueno, y metimos, Balaguer va en el 86, la crisis del 90, pero aquí hay 4 líderes que tienen una responsabilidad en estos 24 años que honestamente tienen que pedirle perdón al pueblo dominicano porque le han fallado al pueblo, que son Hipólito Mejía, Leonel Fernández, Danilo Medina y ahora mismo el presidente Luis Abinader, que ya no es posible, a menos que se ponga de acuerdo con nosotros, se ponga de acuerdo con Guido, se ponga de acuerdo con ese partido, porque en toda parte del país que usted anda, la gente está diciendo que Luis Abinader le falló al país. Ahora, esas encuestas y esas cosas, usted tendría que montarse en un autobús o una guagua para que usted vea el nivel de insatisfacción y de desesperación que tiene el pueblo dominicano. Para las encuestas vamos a ir ahora, sí, porque has hecho varias afirmaciones y una característica de este programa es que con las cosas que uno no está de acuerdo con sus invitados, pues plantea la posición contraria. Yo creo que con el tema de Marcha Verde ha habido todo un juego por descalificar la eficacia de ese movimiento. Yo no coincido con usted de que ese era un movimiento para destruir a Danilo. Fíjese cómo está la corrupción. Si eso fue inventado para destruirlo, yo quiero que me lo aclaren. ¿Había o no había corrupción? ¿Había o no había motivo para que la gente saliera de sus casas a protestar para que se pare la impunidad? Por un lado. Claro. Sí, por un lado, eso. Lo otro, yo creo que es legítimo. Todos nosotros, todos, tenemos inclinaciones político, a veces partidarias, a veces no. Y los movimientos sociales confluyen, y usted que es un dirigente social, como había dicho, confluyen diferentes sectores con diferentes intereses. Y yo no creo que se puede descalificar un movimiento que tuvo el impacto de Marcha Verde por el hecho de que 4, 5, 6, 7, 8 de sus dirigentes ocupen una función pública, porque también tienen derecho a eso, a ocupar una función pública. O solo los políticos que militan en los partidos pueden ser funcionarios públicos. El Estado está hecho para que sean ellos los que lo dirijan. 2 puntos, ¿verdad? Aclarando el número 1. Sí. Mire, usted recuerda que a 4 meses de Danilo está instalado en el poder, porque Danilo llega al poder muy cuestionado por el tema de la corrupción. Y que esa marcha que se hizo, había una insatisfacción muy grande con Danilo Medina. Que yo no sé cómo ese proceso, yo no estoy hablando de que no sea positivo, el hecho fue positivo y todos nos sumamos a eso, y yo era parte de ese organigrama. Lo que sí digo que en principio, y al final, el principio fue bueno, al final se naturalizó la lucha que perseguía, la lucha social, y que esa lucha social hoy no tiene consonancia. Todo ciudadano que tenga condiciones debe ir a servir a este pueblo. Lo que sí no se puede es tolerar y permitir que yo venga aquí con este partido. Por ejemplo, yo he sido coherente con este partido. Yo no he aceptado empleo de gobierno porque también entiendo que tengo un compromiso con la gente que me dio. Pero tú tienes un embajador, Juan Bolívar, con todos los méritos que tiene en España, que lo primero que dijo que si le nombraban un PRMista allá en Europa, él renunciaba. Entonces,
Tú tienes un Juan Bolívar y tienes la cúpula de ese asunto, pero ¿dónde está? Voy por parte, como Jay Destripador. ¿Dónde están las bases de sustentación? Todo aquel que se enganchó y se montó en ese barco y que era parte de los grupos, porque aquí hay unos grupos que son trepadores y bailan en todos los grupos. Ese grupo que está ahí y que ha cometido y que ha estado sindicado, si el pueblo perdió la credibilidad y el respeto, porque si marcha convoca hoy, la Marcha Verde convoca una marcha hoy, porque están todos en las posiciones, pero nunca han servido a la gente. Entonces, no es solamente que tú te enganches desde arriba, si tú nunca hacerle un bien a una persona, porque aquí hay políticos que nunca le hacen bien a una persona, ni tienen, quien valida un liderazgo es el pueblo. Entonces, en ese sentido, usted tiene razón, pero Marcha Verde jamás se levanta en este país porque perdió la credibilidad y el respeto de la gente. Yo creo que es mucho y que fue manipulado por los políticos. Creo que mucho más que eso. Hay que entender la naturaleza de los movimientos sociales. Correcto. Marcha Verde no era una organización, fue un movimiento circunstancial que movilizó la conciencia nacional a partir de una consigna muy concreta, el cese de la impunidad y de la corrupción, y jugó su rol, y como no es una organización política, lógicamente desaparece. ¿A dónde estamos nosotros ahora? Aquí hay más corrupción ahora. Aquí hay más corrupción ahora. Está la corrupción del PLD, está la corrupción del PRM. Nosotros firmamos ese contrato sobre la base de 4 puntos: estripar la corrupción, participación en el gobierno y que el presidente Luis Abinader resolviera los problemas del país. Sin embargo, el presidente le ha dado la espalda al pueblo y se ha ido en otra dirección. Claro que hay corrupción. Ahora se está viendo lo que nunca se ha visto también en una gestión de una procuraduría cualquiera en la historia de la República Dominicana, doctor. ¿O eso no es así? Eso tiene su componente. Yo creo una lucha. Recordemos la estructura del Ministerio Público. Esa estructura del Ministerio Público fue una estructura política. Y para nadie es un secreto que Leonel Fernández apoya y que ese Ministerio Público, Jenny Berenice fue en la gestión del PLD, que fue llevada a fiscal. Doña Miriam Germán, que es una mujer independiente en la cual yo creo, y Camacho responden a unos intereses por una estructura política. Ahora bien, yo estoy de acuerdo con la lucha contra la corrupción. Lo que yo no estoy de acuerdo es que sea solamente con tu sector. No puede ser solamente la corrupción de Danilo Medina, deben ser los 20 años de corrupción del PLD. Ese es un reclamo popular. Doctor, con su permiso, nos dicen que tiempo de irnos a la pausa y continuamos con esta interesante entrevista, señores, con el doctor Ciprián Reyes, presidente del Partido Demócrata Dominicano y también candidato por esta misma agrupación política en las elecciones venideras del año 2024. Vamos a la pausa y volvemos en breve.